La vida cristiana normal. Por Watchman Nee. Donde quiera que vaya se ve obstaculizado por esta terrible carga. Al final no puede soportarlo más y grita, miserable de mí. ¿Quién me librará? Y luego, en un destello de iluminación, su grito de desesperación se transforma en un canto de alabanza. Ha encontrado la respuesta a su pregunta. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Romanos 7:25. Sabemos que la justificación es nuestra a través del Señor Jesús y no requiere ningún trabajo de nuestra parte, pero creemos que la santificación depende de nuestros propios esfuerzos. Sabemos que solo podemos recibir el perdón confiando totalmente en el Señor. Sin embargo, creemos que podemos obtener liberación haciendo algo nosotros mismos. Tememos que si no hacemos nada, no pasará nada. Después de la salvación, el viejo hábito de hacer se reafirma y comenzamos nuevamente nuestros viejos esfuerzos propios. Entonces la palabra de Dios vuelve a nosotros. Consumado es, Juan 19:30. Él ha hecho todo en la cruz para nuestro perdón y lo hará todo en nosotros para nuestra liberación. En ambos casos Él es el hacedor. Es Dios el que obra. En vosotros. Las primeras palabras de liberado son muy preciosas, doy gracias a Dios. Si alguien te da un vaso de agua, agradeces a la persona que te lo dio, no a otra persona. ¿Por qué Pablo dijo gracias a Dios? Porque Dios fue quien hizo todo. Si hubiera sido Paul quien lo hizo, habría dicho, gracias Paul. Pero vio que Pablo era un hombre miserable y que solo Dios podía suplir su necesidad, entonces dijo, gracias a Dios. Dios quiere hacerlo todo, porque Él debe tener toda la gloria. Si hacemos parte del trabajo, obtendremos parte de la gloria, pero Dios debe tenerlo todo Él mismo, por eso hace todo el trabajo de principio a fin. Lo que hemos dicho en este capítulo podría parecer negativo y poco práctico si nos detuviéramos en este punto, como si la vida cristiana fuera una cuestión de quedarse quieto y esperar que algo suceda. Por supuesto que está muy lejos de ser así. Todos los que verdaderamente lo viven saben que es una cuestión de fe muy positiva y activa en Cristo y en un principio de vida completamente nuevo, la ley del Espíritu de vida. Ahora vamos a ver los efectos en nosotros de este nuevo principio de vida. Capítulo 10. El camino del progreso, caminar en el Espíritu. Pasando ahora a Romanos 8, primero podemos resumir el argumento de nuestra segunda sección de la carta del capítulo 5:12 al capítulo 8:39 en dos frases, cada una de las cuales contiene un contraste y marca un aspecto de la experiencia cristiana. Son, Romanos 5:12 a 6:23, en Adán y en Cristo. Romanos 7:1 a 8:39, en la carne y en el Espíritu. Necesitamos entender la relación de estas cuatro cosas. Los dos primeros son objetivos y exponen nuestra posición, en primer lugar, como éramos por naturaleza y, en segundo lugar, como somos ahora por la fe en la obra redentora de Cristo. Los dos últimos son subjetivos y se relacionan con nuestro caminar como una cuestión de experiencia práctica. Las Escrituras dejan claro que los dos primeros nos dan solo una parte del cuadro y que los dos segundos son necesarios para completarlo. Pensamos que es suficiente estar en Cristo, pero ahora aprendemos que también debemos caminar en el Espíritu. Romanos 8:9. La frecuente aparición del Espíritu en la primera parte de Romanos 8 sirve para enfatizar esta importante lección adicional de la vida cristiana. La carne y el Espíritu. La carne está ligada a Adán, el Espíritu con Cristo. Dejando de lado ya como resuelta la cuestión de si estamos en Adán o en Cristo, debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo en la carne o en el Espíritu? Vivir en la carne es hacer algo, fuera de mí mismo como en Adán. Es obtener fuerza de la antigua fuente natural de vida que heredé de él, de modo que pueda disfrutar en la experiencia de toda la provisión muy completa de Adán para pecar que todos nosotros hemos encontrado tan eficaz. Ahora bien,
lo mismo ocurre con lo que es en Cristo. Para disfrutar en la experiencia lo que es verdad para mí como en Él, debo aprender lo que es caminar en el Espíritu. Es un hecho histórico que en Cristo mi viejo hombre fue crucificado, y es un hecho presente que soy bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Pero si no vivo en el Espíritu, entonces mi vida puede ser una gran contradicción con el hecho de que estoy en Cristo, porque lo que es verdad de mí en Él no se expresa en mí. Puede que reconozca que estoy en Cristo, pero también puede que tenga que afrontar el hecho de que mi antiguo temperamento es muy evidente. ¿Cuál es el problema? Es que sostengo la verdad meramente objetivamente, mientras que lo que es verdad objetivamente debe hacerse verdadero subjetivamente, y eso se logra cuando vivo en el Espíritu. No solo estoy yo en Cristo, sino que Cristo está en mí. Y así como físicamente un hombre no puede vivir ni trabajar en el agua sino solo en el aire, así espiritualmente Cristo habita y se manifiesta no en carne sino en espíritu. Por lo tanto, si vivo según la carne, encuentro que lo que es mío en Cristo está, por así decirlo, en suspenso en mí. Aunque de hecho estoy en Cristo, si vivo en la carne, es decir, en mis propias fuerzas y bajo mi propia dirección, entonces en la experiencia encuentro, para mi consternación, que es lo que está en Adán lo que se manifiesta en mí. Si quiero saber por experiencia todo lo que hay en Cristo, entonces debo aprender a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa que confío en que el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Esta vida es completamente diferente de la vida que naturalmente viviría por mí mismo. Cada vez que me enfrento a una nueva exigencia del Señor, acudo a Él para que haga en mí lo que Él requiere de mí. No se trata de intentarlo sino de confiar, no de luchar sino de descansar en Él. Si tengo temperamento apresurado, pensamientos impuros, lengua viva o espíritu crítico, no me esforzaré con determinación para cambiarme, sino que, considerándome muerto en Cristo para estas cosas, miraré al Espíritu de Dios. Para producir en mí la pureza, la humildad o la mansedumbre necesarias. Esto es lo que significa estar quietos y ver la salvación que el Señor hará con vosotros. Éxodo 14:13. Algunos de ustedes sin duda habrán tenido una experiencia como la siguiente. Se te pidió que fueras a ver a un amigo y sabías que ese amigo no era muy amigable, pero confiaste en que el Señor te ayudaría a salir adelante. Le dijiste antes de partir que en ti mismo no podías sino fracasar y le pediste todo lo que fuera necesario. Entonces, para tu sorpresa, no te sentiste irritado en absoluto, aunque tu amigo estuvo lejos de ser amable. A tu regreso pensaste en la experiencia y te maravillaste de que mantuvieras tanta calma, y te preguntaste si estarías igual de tranquila la próxima vez. Te asombraste de ti mismo y buscaste una explicación. Esta es la explicación: el Espíritu Santo te sostuvo. Desafortunadamente solo tenemos este tipo de experiencia de vez en cuando, pero debería ser una experiencia constante. Cuando el Espíritu Santo toma el control de las cosas, no hay necesidad de esforzarnos por nuestra parte. No se trata de apretarlos dientes y pensar que así nos hemos controlado maravillosamente y hemos obtenido una victoria gloriosa. No, donde hay una victoria real no hay esfuerzo carnal. Somos llevados gloriosamente por el Señor. El objeto de la tentación es siempre conseguir que hagamos algo. Durante los primeros 3 meses de la guerra japonesa en China perdimos una gran cantidad de tanques y por eso no pudimos hacer frente a los tanques japoneses hasta que se ideó el siguiente plan. Uno de nuestros francotiradores en emboscada dispararía un solo tiro contra un tanque japonés. Después de un lapso de tiempo considerable, al primer disparo le seguiría un segundo, luego, tras otro silencio, otro disparo, hasta que el conductor del tanque, ansioso por localizar el origen del disturbio, asomaba la cabeza para mirar a su alrededor. El siguiente disparo, cuidadosamente apuntado, acabaría con él. Mientras permaneciera a cubierto, estaría
perfectamente a salvo. Todo el plan fue ideado para sacarlo a la luz. De la misma manera, las tentaciones de Satanás no tienen como objetivo principal hacernos cometer algo particularmente pecaminoso, sino simplemente hacer que actuemos con nuestra propia energía. Y tan pronto como salimos de nuestro escondite para hacer algo sobre esa base, Él habrá obtenido la victoria sobre nosotros. Si no nos movemos, si no salimos de la cobertura de Cristo al reino de la carne, entonces Él no podrá atraparnos. El camino divino de la victoria no nos permite hacer nada en absoluto, es decir, nada fuera de Cristo. Esto se debe a que tan pronto como nos movemos corremos peligro, ya que nuestras inclinaciones naturales nos llevan en la dirección equivocada. Entonces, ¿dónde debemos buscar ayuda? Vayamos ahora a Gálatas 5:17, la carne tiene codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En otras palabras, la carne no lucha contra nosotros sino contra el Espíritu Santo, porque estos son contrarios el uno al otro, y es Él, no nosotros, quien se encuentra y trata con la carne. ¿Cuál es el resultado? Para que no hagáis las cosas que queréis. Creo que muchas veces hemos entendido la última cláusula de este versículo en un sentido equivocado. Consideremos lo que significa. ¿Qué haríamos, naturalmente? ¿Seguiríamos algún curso de acción dictado por nuestros propios instintos y aparte de la voluntad de Dios? Entonces, el efecto de nuestra negativa a actuar desde nosotros mismos es que el Espíritu Santo es libre de encontrarse y tratar con la carne en nosotros, con el resultado de que no haremos lo que naturalmente haríamos. Es decir, no actuaremos según nuestras inclinaciones naturales, no seguiremos un rumbo y un plan propios, sino que encontraremos nuestra satisfacción en su plan perfecto. De ahí tenemos el principio: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Si vivimos en el Espíritu, sí caminamos por la fe en Cristo resucitado, realmente podemos hacernos a un lado. Mientras el Espíritu obtiene nuevas victorias sobre la carne cada día. Se nos ha confiado para que nos hagamos cargo de este negocio. Nuestra victoria radica en escondernos en Cristo y en contar con simple confianza en su Espíritu Santo para vencer en nosotros nuestros deseos carnales con sus propios nuevos deseos. La cruz ha sido dada para procurarnos la salvación, el Espíritu ha sido dado para producir salvación en nosotros. Cristo resucitado y ascendido es la base de nuestra salvación. Cristo en nuestros corazones por el Espíritu es su poder. Cristo nuestra vida. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Esa exclamación de Pablo es fundamentalmente la misma que sus otras palabras en Gálatas 2:20 que hemos tomado como clave para nuestro estudio: yo vivo, y sin embargo ya no soy yo, sino Cristo. Vimos cuán prominente es la palabra yo a lo largo de su argumento en Romanos 7, que culmina en el grito agonizante: miserable de mí. Luego sigue el grito de liberación: gracias a Dios. Jesucristo, y está claro que el descubrimiento que Pablo ha hecho es que la vida que vivimos es la vida de Cristo únicamente. Pensamos en la vida cristiana como una vida cambiada, una vida sustituida, y Cristo es nuestro sustituto interior. Yo vivo, y sin embargo ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Esta vida no es algo que nosotros mismos tengamos que producir. Es la propia vida de Cristo reproducida en nosotros. ¿Cuántos cristianos creen en la reproducción en este sentido, como algo más que la regeneración? La regeneración significa que la vida de Cristo es plantada en nosotros por el Espíritu Santo en nuestro nuevo nacimiento. La reproducción va más allá, significa que la vida nueva crece y se manifiesta progresivamente en nosotros, hasta que la semejanza misma de Cristo comienza a reproducirse en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando habla de su aflicción por los Gálatas hasta que Cristo sí formado en vosotros, Gálatas 4:19. Permítanme ilustrarlo con otra historia.
Una vez llegué a Estados Unidos a la casa de una pareja salva que me pidió que orara por ellos. Pregunté el caso de su problema. Oh, señor Nee, últimamente lo hemos pasado mal, confesaron. Los niños nos irritan muy fácilmente y durante las últimas semanas ambos hemos perdido los estribos varias veces al día. Realmente estamos deshonrando al Señor. ¿Le pedirás que nos dé paciencia? Eso es lo único que no puedo hacer, dije. ¿Qué quieres decir? Ellos preguntaron. Quiero decir que una cosa es segura, respondí, y es que Dios no va a contestar tu oración. Ante eso dijeron asombrados, ¿quieres decirnos que hemos llegado tan lejos que Dios no está dispuesto a escucharnos cuando le pedimos que nos haga pacientes? No, no me refiero exactamente a eso, pero me gustaría preguntarle si alguna vez ha orado a este respecto. ¿Tienes? ¿Pero respondió Dios? No. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas paciencia. Entonces los ojos de la esposa ardieron. Ella dijo, ¿qué quieres decir? No necesitamos paciencia y, sin embargo, nos irritamos todo el día. ¿Qué quieres decir? No es paciencia lo que necesitas, respondí, es Cristo. Dios no me dará humildad, paciencia, santidad o amor como regalos separados de su gracia. Él no es un minorista que nos dispensa gracia en dosis, que mide algo de paciencia a los impacientes, algo de amor a los que no lo aman, algo de mansedumbre a los orgullosos, en cantidades que tomamos y en las que trabajamos como una especie de capital. Él ha dado un solo regalo para satisfacer todas nuestras necesidades, su Hijo Cristo Jesús, y mientras espero que Él viva su vida en mí, Él será humilde, paciente, amoroso y todo lo demás que necesito, en mi lugar. Recuerde la palabra de la primera epístola de Juan, Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5, 11, 12. La vida de Dios no se nos da como un elemento separado, la vida de Dios nos es dada en el Hijo. Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 6, 23. Nuestra relación con el Hijo es nuestra relación con la vida. Es una bendición descubrir la diferencia entre las gracias cristianas y Cristo, conocer la diferencia entre la mansedumbre y Cristo, entre la paciencia y Cristo, entre el amor y Cristo. Recuerde nuevamente lo que se dice en 1 Corintios 1:30, Cristo Jesús nos fue hecho sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención. La concepción común de la santificación es que cada elemento de la vida debe ser santo, pero eso no es santidad, es fruto de santidad. La santidad es Cristo. Es el Señor Jesús quien se nos entrega para hacer eso. Así que puedes poner cualquier cosa ahí, amor, humildad, poder, autocontrol. Hoy hay un llamado a la paciencia, Él es nuestra paciencia. Mañana el llamado puede ser a la pureza, Él es nuestra pureza. Él es la respuesta a cada necesidad. Es por eso que Pablo habla del fruto del Espíritu como uno, Gálatas 5:22, y no de frutos como elementos separados. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y cuando se necesita amor el fruto del Espíritu es amor, cuando se necesita gozo el fruto del Espíritu es gozo. Siempre es cierto. No importa cuál sea tu deficiencia personal, o si se trata de 101 cosas diferentes, Dios tiene una respuesta suficiente, su Hijo Jesucristo, y Él es la respuesta a toda necesidad humana. ¿Cómo podemos saber más de Cristo de esta manera? Solo a través de una creciente conciencia de la necesidad. Algunos tienen miedo de descubrir deficiencias en sí mismos y por eso nunca crecen. El crecimiento en gracia es el único sentido en el que podemos crecer, y la gracia, hemos dicho, es Dios haciendo algo por nosotros. Todos tenemos al mismo Cristo morando en nuestro interior, pero la revelación de alguna nueva necesidad nos llevará espontáneamente a confiar en Él para vivir su vida en nosotros en ese particular. Una mayor capacidad significa un mayor disfrute del suministro de Dios.
Otro abandono, una nueva confianza en Cristo, y se conquista otra extensión de tierra. Cristo mi vida, es el secreto de la ampliación. Hemos hablado de intentar y confiar, y de la diferencia entre ambos. Créame, es la diferencia entre el cielo y el infierno. No es algo de lo que simplemente se pueda hablar como si fuera un buen pensamiento, es la cruda realidad. Señor, no puedo hacerlo, por lo tanto ya no. Intentaré hacerlo. Este es el punto en el que la mayoría de nosotros fracasamos. Señor, no puedo, por eso quitaré mis manos de encima, de ahora en adelante confío en ti para eso. Me niego a actuar, dependo de Él para actuar y luego entro plena y gozosamente en la acción que Él inicia. No es pasividad, es una vida sumamente activa, confiar así en el Señor, sacando vida de Él, tomándolo como mi vida misma, dejando salir su vida en mí. La ley de este espíritu de vida. Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:1-2. Es en el capítulo 8 que Pablo nos presenta en detalle el lado positivo de la vida en el Espíritu. Por lo tanto, ahora no hay ninguna condena, comienza, y esta afirmación puede parecer a primera vista fuera de lugar aquí. Seguramente la condenación fue enfrentada por la sangre a través de la cual encontramos paz con Dios y salvación de la ira, Romanos 5:1, 5:9. Pero hay dos clases de condenación, a saber, la que está delante de Dios y la que está delante de mí, así como antes vimos que hay dos clases de paz, y la segunda puede parecernos a veces aún más terrible que la primera. Cuando veo que la sangre de Cristo ha satisfecho a Dios, entonces sé que mis pecados son perdonados y no hay más condenación para mí ante Dios. Sin embargo, es posible que todavía esté conociendo la derrota, y el sentimiento de condenación interna por este motivo puede ser muy real, como lo muestra Romanos 7. Pero si he aprendido a vivir por Cristo como mi vida, entonces he aprendido el secreto de la victoria y, alabado sea Dios. Por tanto, ahora no hay ninguna condena. La mente del Espíritu es vida y paz, Romanos 8:6, y esto se convierte en mi experiencia a medida que aprendo a caminar en el Espíritu. Con paz. En mi corazón no tengo tiempo para sentirme condenado, sino solo para alabar a aquel que me guía de victoria en victoria. ¿Pero qué había detrás de mi sentimiento de condena? ¿No fue la experiencia de la derrota y la sensación de impotencia para hacer algo al respecto? Antes de ver que Cristo es mi vida, trabajaba bajo un constante sentimiento de desventaja, la limitación persiguió mis pasos, me sentí discapacitado en todo momento. Siempre gritaba, no puedo hacer esto. No puedo hacer eso. Por más que lo intenté, descubrí que no puedo agradar a Dios, Romanos 8:8. Pero no hay ningún yo no puedo en Cristo. Ahora es, todo lo puedo en aquel que me fortalece, Filipenses 4:13. ¿Cómo puede Pablo ser tan atrevido? ¿Sobre qué base declara que ahora está libre de limitación y puede hacer todas las cosas? Aquí está su respuesta, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. ¿Por qué no hay más condena? Hay una razón para ello, hay algo definitivo que lo explica. La razón es que existe una ley llamada la ley del Espíritu de vida y ha demostrado ser más fuerte que otra ley llamada la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuáles son estas leyes? ¿Cómo operan? ¿Y cuál es la diferencia entre el pecado y la ley del pecado, y entre la muerte y la ley de la muerte? Primero preguntémonos, ¿qué es una ley? Bueno, en rigor, una ley es una generalización que se examina hasta comprobar que no hay excepción. Podríamos definirlo de manera más simple como algo que sucede una y otra vez. Cada vez que sucede la cosa sucede de la misma manera. Podemos ilustrar esto tanto desde el derecho legal como desde el natural.
Por ejemplo, en esta tierra, si conduzco un coche por el lado derecho de la carretera, la policía de tránsito me detendrá. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley del país. Si lo haces, también te detendrán. ¿Por qué? Por la misma razón por la que me detendrían, es contra la ley y la ley no hace excepciones. Es algo que sucede repetida e infaliblemente. O bien, todos sabemos lo que se entiende por gravedad. Si se me cae el pañuelo en Londres, cae al suelo. Ese es el efecto de la gravedad. Pero lo mismo ocurre si lo dejo en Nueva York o Hong Kong. No importa dónde lo deje ir, la gravedad actúa y siempre produce los mismos resultados. Siempre que prevalecen las mismas condiciones se ven los mismos efectos. Existe, pues, una ley de gravedad. Ahora, ¿qué pasa con la ley del pecado y la muerte? Si alguien hace un comentario desagradable sobre mí, inmediatamente algo sale mal dentro de mí. Eso no es ley, eso es pecado. Pero sí, cuando diferentes personas hacen comentarios desagradables, el mismo algo sale mal en mi interior, entonces discierno una ley interna, una ley del pecado. Como la ley de la gravedad, es algo constante. Siempre funciona de la misma manera. Y lo mismo ocurre con la ley de la muerte. La muerte, hemos dicho, es la debilidad llevada al límite. La debilidad es no puedo. Ahora bien, si cuando trato de agradar a Dios en este asunto particular encuentro que no puedo, y si cuando trato de agradarle en esa otra cosa nuevamente encuentro que no puedo, entonces discierno una ley en acción. No solo hay pecado en mí sino una ley del pecado, no solo hay muerte en mí sino una ley de muerte. Por otra parte, la gravedad no solo es una ley en el sentido de que es constante y no admite excepción, sino que, a diferencia de la regla general, es una ley natural y no es objeto de discusión y decisión sino de descubrimiento. La ley está ahí y el pañuelo cae naturalmente sin mi ayuda. Y la ley descubierta por el hombre en Romanos 7:23 es exactamente así. Es una ley de pecado y de muerte, opuesta a lo bueno y que paraliza la voluntad del hombre de hacer el bien. Él peca, naturalmente, según la ley del pecado en sus miembros. Quiere ser diferente, pero esa ley en él es implacable y ninguna voluntad humana puede resistirla. Entonces esto me lleva a la pregunta: ¿cómo puedo ser liberado de la ley del pecado y de la muerte? Necesito liberación del pecado, y más aún necesito liberación de la muerte, pero sobre todo necesito liberación de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puedo liberarme de la constante repetición de la debilidad y el fracaso? Para responder a esta pregunta, sigamos más a fondo nuestras dos ilustraciones. Una de nuestras grandes cargas en China solía ser el impuesto liqin, una ley de la que nadie podía escapar, que se originó en la dinastía Qing y se aplica hasta nuestros días. Se trataba de un impuesto interior sobre el tránsito de mercancías, aplicado en todo el imperio y que tenía numerosas barreras para su recaudación, y los funcionarios gozaban de poderes muy amplios. El resultado fue que el gravamen sobre las mercancías que pasaban por varias provincias podía llegar a ser realmente muy elevado. Pero hace unos años entró en vigor una segunda ley que anuló la ley de liqin. ¿Puede usted imaginarse los sentimientos de alivio de aquellos que habían sufrido bajo la antigua ley? Ahora ya no había necesidad de pensar, tener esperanzas ni orar. La nueva ley ya estaba allí y nos había librado de la ley antigua. Ya no era necesario pensar de antemano qué diría uno si mañana se encontrara con un oficial parecido. Y lo mismo que ocurre con la ley del país, así ocurre con la ley natural. ¿Cómo se puede anular la ley de la gravedad? Con respecto a mi pañuelo, esa ley actúa con bastante claridad, tirando de él hacia abajo, pero solo tengo que colocar mi mano debajo del pañuelo y no se cae. ¿Por qué? La ley sigue ahí. No me ocupo de la ley de la gravedad, de hecho, no puedo lidiar con la ley de la gravedad.
Entonces, ¿por qué mi pañuelo no cae al suelo? Porque hay un poder que le impide hacerlo. La ley está ahí, pero otra ley superior a ella está en funcionamiento para vencerla, a saber, la ley de la vida. La gravedad puede hacer todo lo posible, pero el pañuelo no cae porque otra ley actúa contra la ley de la gravedad para mantenerlo allí. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.